Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver lo que son las definiciones de base de datos. Una base de datos es, podemos decir que es un conjunto de tablas que están relacionadas entre sí y que trata sobre un tema en específico. ¿Ya? Aquí dice una base de datos cuya abreviatura es BD. Es una entidad en la cual se puede almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con el de red, ya que se debe poder compartir esta información. Generalmente se habla de sistemas de información, ¿ya? Entonces, una base de datos, esta es la imagen de una base de datos. En una base de datos lo que se hace es, una vez creada la base de datos, se crean tablas, pero esas tablas están relacionadas. Y todo esa base de datos se trata sobre un tema en específico. Puede ser una base de datos para un instituto, puede ser una base de datos para un almacén, para realizar las ventas o las compras. Puede ser para control de almacén o inventario, cobranza, puede ser registro de empleados o los pagos que se realizan a los empleados. Entonces, se trata sobre un tema en específico. Esa base de datos está en un servidor, en un computador llamado servidor. Y otros clientes, cuando esas computadoras están en red, están conectadas unas con otras, entonces pueden acceder, cualquier cliente puede acceder a esa base de datos que está almacenado en ese servidor. Y para gestionar, para administrar esa base de datos, se utiliza gestores de base de datos, ¿ya? Y aquí vamos a ver por qué utilizar una base de datos. Dice. Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos que pueden visualizar, ingresar, actualizar en concordancia con los derechos de acceso que se les haya otorgado. ¿Ya? Entonces, en una base de datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar, vamos a modificar o eliminar, hacer consultas de los datos de esa base de datos o de las tablas. Una base de datos puede ser local, es decir, que puede utilizar solo un usuario en un equipo, o puede ser distribuido, es decir, que la información se almacena en equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red, ¿no? Es lo que les estaba explicando. La principal ventaja de utilizar las bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a ellas al mismo tiempo, ¿no? Mientras, por ejemplo, yo ingreso las notas de los alumnos, por decir, otro docente puede ingresar notas también de sus alumnos, o algunos pueden estar consultando y al mismo tiempo, entonces varios usuarios podemos acceder a esa base de datos. Los manejadores o gestores de base de datos, uno de ellos es, por ejemplo, Access. Access, ¿ya? Es un gestor de base de datos. MySQL es un servidor de base de datos. Servidor se dice porque podemos acceder como clientes a la base de datos que está en un servidor, ¿ya? Entonces, el MySQL es un servidor de base de datos. También Oracle es un servidor de base de datos. SQL Server también es un servidor de base de datos. Pero en cualquiera de estos gestores de base de datos o administradores de base de datos se pueden crear, ¿no? Se puede crear base de datos y dentro de esa base de datos se crean tablas. Hay muchos objetos dentro de una base de datos, tablas, puede ser vistas, procedimientos, ya que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Las funciones de un sistema de gestor de base de datos, lo que hacemos es, por ejemplo, dice la ejecución de las operaciones sobre la base de datos para luego proporcionar al usuario en función de su requerimiento. Se realiza de un modo eficiente y seguro. Sus características de un sistema gestor de base de datos posibilitan el cumplimiento de una serie de funciones. Por ejemplo, dice definición de datos,
es el poder definir todos los objetos de una base de datos. Más que todo se refiere a las tablas. Las tablas son objetos de la base de datos. ¿Ya? Entonces, manipulación de los datos es poder ingresar, extraer, modificar los datos de una base de datos. Manipulación de los datos. Seguridad e integridad de los datos. ¿Ya? Además de restringir el uso de la base de datos ante cualquier petición, también aplicará las medidas de seguridad e integridad de los datos. Debe garantizar su seguridad frente a ataques o simplemente impedir su acceso a usuarios no autorizados. ¿Ya? Entonces a eso se refiere integridad de los datos. También se refiere integridad de los datos. Aquí les voy a explicar. Aquí tengo un ejemplo. Aquí yo tengo varias tablas. Clientes, tengo la tabla clientes, la tabla vendedores y la tabla producto. ¿Ya? En una tabla clientes se registran todos los clientes. Estos se llaman registros. Todo esto es tabla cliente. ¿Ya? Y una tabla está compuesto de campos y de cliente, nombre, apellido, dirección, teléfono, se llaman campos. Y también por registros, cada fila pertenece a un cliente. Cliente, este es su código, su nombre, su apellido, su dirección y su teléfono. A esto se llama registro. ¿Ya? Entonces, y en todos estos campos, cada uno de estos campos, hay un campo que se llama llave primaria o clave principal o primary key también se llama. En este caso es el ID. Y ese ID, ese código, por ejemplo, de esta Marta Suárez, de esta persona Marta Suárez, este es su código. No puede haber otro cliente con su mismo código de Marta Suárez. ¿Ya? Este código no puede repetirse para otro cliente. Este mismo código no puedo usar para este otro cliente. No puede repetirse, su código es único. De esa manera, este registro o este cliente se identifica en esta tabla. No pueden haber valores duplicados. ¿Ya? A eso también se le llama integridad referencial. También otro es cuando, por ejemplo, generalmente en las bases de datos relacionales están relacionadas las tablas a través de las llaves de esa tabla. Esta es mi tabla vendedor. ¿Ya? La tabla vendedor no tiene relación con la tabla cliente, no hay relación. La tabla producto tampoco tiene relación con la tabla cliente. Pero aquí en detalle de venta sí. En este detalle de venta estoy anotando aquí la factura, el número de factura. O sea que en esta factura se vendieron 3 productos en esta fecha. ¿Ya? O sea, en una venta que se hizo, que pertenece a este número de factura, que se hizo en esa fecha, ¿quién lo vendió? El vendedor 5, y el cliente se le vendió al cliente 1, y se vendieron estos productos. Este es el código del producto, la cantidad, este es su precio unitario, el subtotal, el descuento y precio total. También se vendió este producto. ¿Ya? Entonces, a través de este código y de cliente y de producto, ¿ya? Sabemos, y de vendedor, sabemos que estos productos, ¿quién lo vendió? Sabemos que lo vendió el vendedor 5. ¿A quiénes se vendió? Al cliente 5, a este cliente, cliente 1. ¿Qué productos vendimos? Ahí se sabe, a través de este código. ¿Ya? Entonces, las tablas están relacionadas a través de las llaves o de las llaves principales. ¿Ya? Entonces, a esta llave también se le llama llave foránea, porque esta llave no es propio de esta tabla de talles, sino que está usando su llave de producto. Esta es la tabla producto y esta es su llave. Entonces, este es propio, su llave primaria de esta tabla, ¿no? Y de producto. Pero, en detalle, este no es propio, este I de producto no es propio de este, sino estoy usando llave de otra tabla. Por lo tanto, se llama foráneo. ¿Ya? Este también es una llave foránea porque no es propio de esta tabla, pertenece a la tabla
cliente. De la misma manera y de vendedor es llave foránea, porque no es propio de detalle, sino de la tabla vendedor. ¿Ya? Entonces, a través de ese ID están relacionados. Por ejemplo, cuando yo realice una venta, si yo quiero vender el producto, qué sé yo, no. Supongamos que está vendiendo el vendedor 10. Pero este vendedor 10, si no existe en esta tabla vendedor 10, de que no existe, entonces me va a generar un error. ¿Ya? A eso también se le llama integridad referencial. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner aquí un vendedor que no exista en la tabla vendedor. Y de la misma manera para cliente, no puedo escribir un código de cliente que no existe en la tabla cliente. Entonces, si ustedes ponen eso, les va a generar error. ¿Ya? Error. Pero eso siempre y cuando, aquí no nos va a generar error, claro, porque estamos en Excel. Pero cuando ya estemos manejando las bases de datos, ya sea en MySQL, ya sea en SQL Server o ya sea en Access, nos va a generar error. Entonces, a eso se llama también integridad referencial. ¿Ya? O también impedir, dice, impedir su acceso a usuarios no autorizados. Entonces se pueden crear también usuarios y donde a esos usuarios se le puede asignar algunas acciones solamente, ¿no? Por ejemplo, tal vez algunos usuarios tienen solamente le van a permitir solamente hacer consultas, a otros tal vez solamente registrar, o tal vez a otro usuario tiene todos los accesos, puede registrar, modificar, actualizar y eliminar y hacer consultas. ¿Ya? Entonces, recuperación y restauración de los datos. Algunas veces, por algún motivo, si esa base de datos se daña o hay alguna pérdida de alguna información de esa base de datos, entonces para eso se puede hacer un backup de la base de datos y luego hacer una restauración de los datos o crear respaldos, también se llama, ¿ya? A eso. Entonces todo eso podemos hacer en las bases de datos. Una base de datos lo podemos manipular desde un lenguaje de programación, puede ser C#, en el lenguaje de programación C#, podemos acceder a la base de datos, hacer consultas, registrar, modificar, eliminar, mostrar los reportes y todo eso podemos vincular desde C#, vincularnos con la base de datos. ¿Ya? Entonces, eso es una base de datos. Bien, los componentes de una base de datos, dice, ya les estaba explicando que la base de datos es un conjunto de tablas que están relacionadas unas con otras. Entonces se llaman campos, a cada columna se llama campo y a cada fila se llama registro. Y dos tablas pueden estar relacionadas a través de, en este caso, a través de la matrícula. Ya, a eso también se le llama archivo. Cada tabla que ustedes creen se va a crear un archivo. ¿Ya? Entonces, campo es la unidad más pequeña a la cual puede referirse un programa. Desde el punto de vista del programador, representa una característica de un individuo u objeto. Registro, colección de campos colección de campos de iguales o de diferentes tipos. Archivo, colección de archivos almacenados siguiendo una estructura homogénea. ¿No? Entonces, esos son los componentes. Voy a cerrar y vamos a ver. Para crear una base de datos, lo primero que se debe hacer es analizar la información. Primero tenemos que ver qué tipo de información va a almacenar esa base de datos. Hace rato, por ejemplo, les estaba diciendo que se pueden crear bases de datos para un instituto. Supongamos que quiero crear una base de datos para instituto. Entonces yo tengo que analizar ese instituto. ¿Qué quiere registrar? ¿Qué datos quiere registrar? Debo analizar. Seguramente va a registrar los datos de sus alumnos, va a registrar los datos de los docentes, va a registrar qué cursos ofrece. Entonces se tiene que analizar y para eso se tiene que conversar con la empresa o el instituto, los encargados, los que manejan todo lo que son
los datos, las inscripciones, los alumnos, los docentes. Entonces, dependiendo a la persona que maneja toda esa información, es a preguntarle y decirle qué datos desea almacenar de un alumno. Entonces ellos seguramente nos van a decir, yo necesito almacenar de un alumno su número de carnet, su nombre, su teléfono, su correo, su dirección, o tal vez la dirección no es importante, ya, pero qué edad tiene, por ejemplo. Todos esos datos quiere registrar. Entonces, a través del modelo entidad-relación podemos representar nuestra base de datos, relacionar nuestras tablas o las entidades, definir los atributos de una entidad. Para modelar a través del modelo de datos entidad-relación se usan estos elementos. Por ejemplo, esto se llama entidad. Una entidad representa una tabla, ¿ya? Y esta es la relación, un rombo, la relación que hay entre una entidad y otra entidad. Ya, por ejemplo, si yo tengo, en este caso, más abajo vamos a ver, fíjense, cliente. Esta es una entidad, está relacionado con pedido. Un cliente en específico realiza un pedido. Puede ser un pedido o puede ser 2 pedidos, puede realizar 3 pedidos, puede realizar muchos pedidos, ¿ya? Pero un pedido en específico puede ser hecho o realizado solo por un cliente. Un pedido no puede pertenecer a 2 clientes. Un pedido solamente le pertenece a un cliente, pero un cliente puede realizar muchos pedidos. Entonces, fíjense que aquí hay una relación entre 2 entidades, entre cliente y pedido. Y un pedido está también relacionado con artículos. En un pedido pueden haber muchos artículos. Este asterisco indica muchos, pero un artículo puede estar en muchos pedidos también. Entonces hay una relación de muchos a muchos. Entonces cuando relacionamos 2 entidades hay que tomar en cuenta qué tipo de relación hay, qué tipo de relación existe entre esas dos entidades, ¿ya? Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces esta es entidad, la relación, así lo voy a definir la relación, y para unir esa entidad con la relación y con la otra entidad. Y esto es atributo principal o clave primaria, y este es atributo foráneo o clave secundaria. El modelo de dato entidad-relación está basada en una percepción del mundo real, dice, que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y las relaciones entre estos objetos. La cardinalidad o participación. El número de instancias o elementos de una entidad puede asociarse a otro elemento de otra entidad relacionada. Por ejemplo, aquí les había mostrado que este cliente, a través de este código, está relacionado, ¿no?, con este detalle, está relacionado, ¿no? Entonces aquí era 5. Entonces hay una relación, pero ¿qué tipo de relación existe? La relación es fíjense que la relación que existe entre una entidad y la otra es en este caso va a ser de uno a muchos, ya, de uno a muchos. Este de acá no lo tomemos en cuenta todavía, otro ejemplo les voy a mostrar, ¿ya? Por el momento vamos a analizar este de acá. Entonces dice, un cliente puede realizar uno a muchos pedidos. Un cliente puede realizar de uno a muchos pedidos, pero un pedido puede ser realizado por un solo cliente. Un pedido, de este lado tienen que leer, un pedido puede ser hecho solo por un cliente, pero un cliente puede realizar muchos pedidos. Un pedido se compone de muchos artículos y un artículo puede estar en muchos pedidos. Entonces estos se llaman atributos
y esta entidad cliente tiene sus atributos, pero uno de sus atributos es llave primaria. Y las llaves, en este caso yo le puse así subrayado, porque algunas veces así lo denotan, subrayado. Y de la misma manera aquí en pedido, código de pedido, está subrayado. Podemos ponerle negrita también para indicar que es la llave primaria. Y aquí también en artículo, estos son sus atributos. Este también es atributo, pero hay un atributo que identifica como único a ese pedido, y es este, el código, en este caso artículo, es código de artículo. ¿Ya? Entonces, la relación de uno a muchos, la relación de uno a muchos, también podemos definir de esta manera, 1, 2.n, o sea, en vez de asterisco podemos poner n. La clave primaria de la entidad que tiene la relación 1 se debe pasar como llave foránea. La clave primaria de la entidad de la relación 1, ahí está este cliente que tiene 1, se debe pasar su llave se debe pasar a la entidad que tiene muchos. En este caso pedido tiene muchos, entonces aquí hay que agregar un atributo, pero ese atributo va a ser una llave foránea. ¿Ya? Una llave foránea. O sea, si yo quisiera aquí mismo crear, tendría que poner, aquí me voy a venir, ¿ya? Aquí, entonces este va a ser, es su ID cliente, este código cliente, aquí, código cliente, lo voy a hacer más chiquito, code cliente, este código cliente va a ser una llave foránea, foreign key, llave foránea, lo voy a poner entre paréntesis, ya, entonces es una llave foránea. También en vez de poner así, puedo ponerlo con subrayado punteado. También eso indica que es una llave foránea. Le voy a poner un subrayado punteado. Y no necesito ponerle FK. Simplemente un subrayado punteado. ¿Ya? Entonces, este es una llave foránea. El que tiene muchos toma la llave del que tiene uno. En cambio, cuando hay una relación de muchos a muchos, se crea una, aquí en la relación se crea, las llaves foráneas van en la relación va las llaves foráneas, su llave de pedido, que es código de pedido, viene aquí, y el código de producto también viene aquí a la relación, y se crea una tabla intermedia. O sea, voy a tener una tabla pedido, voy a tener una tabla artículo, pero voy a tener una tercera tabla, que esa tercera tabla va a tener como atributo el código de pedido y el código de artículo, y esos van a ser foráneos. Pero también va a tener un atributo cantidad, o un campo o atributo cantidad. Entonces dice, un cliente realiza uno a muchos pedidos, un pedido pertenece a un solo cliente. ¿Ya? Es lo que estaba leyendo hace rato. Y la entidad que tiene muchos es el que toma la llave foránea, dice que es la clave primaria de la entidad cliente. El que tiene muchos toma la llave del que tiene uno. Entonces, más abajo, cuando hay una relación de muchos a muchos, NM o asterisco, asterisco, asterisco y asterisco, cuando se tiene una relación de muchos a muchos, se debe crear una nueva tabla intermedia. Nuestra tabla intermedia va a tener dos claves foráneas, la llave principal de pedido y la llave principal de producto. Y la tabla intermedia puede tener otros atributos. Otro ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, un huésped puede tomar de 1 a más habitaciones. ¿Ya? Entonces, pero una habitación solo es tomado por un huésped. Entonces, habitación tomaría como llave foránea su llave de
huésped. Aquí no puse los atributos, pero por definición, habitación tomaría su llave primaria de huésped. Aquí vendría, habitación tendría su propia llave primaria y tendría también una llave foránea. Cardinalidad de la relación. Hay relación de uno a uno, relación de uno a muchos y relaciones de muchos a muchos. ¿Ya? Entonces, cuando es una relación de uno a uno, una instancia de la entidad A se relaciona con una y solamente una de la entidad B. En este caso, una instancia también se llama instancia. Cada registro de esa tabla también se llama instancia. Cada instancia de la entidad A solamente se relaciona con una instancia de la entidad B. Y así, ese es de uno a uno. Pero puede ser que haya relación de uno a muchos. Una instancia de la entidad A puede estar relacionado con uno solo, pero también una instancia de la entidad A puede estar relacionado con muchos, ¿ya? Con dos o más. Y cuando la relación de muchos a muchos, una instancia puede estar relacionado con varios, otra instancia igual con varios, y así, esa es una relación de muchos a muchos. ¿Ya? De aquí puedo tomar y puede estar relacionado igual, ¿no? Entonces, eso es de muchos a muchos. Relación de uno a uno. Nación tiene un capital. O sea, una nación solamente puede tener un capital. Y un capital solo pertenece a una nación. Esa es una relación de uno a uno. Las claves principales. Una clave principal es un campo o conjunto de campos que identifica inequívocamente un registro. Es decir, es un campo que no admite valores duplicados. Es como su código de ustedes, que son como alumnos o estudiantes. Ya el código estudiante que tienen no se repite. Otro estudiante no lo tiene su código. Son los únicos. Es el único. El código es único. Una clave principal impide en nuestra tabla de clientes que tengan dos clientes con el mismo código. Una tabla únicamente puede tener una clave principal, aunque puede estar compuesta por más de un campo. O sea, puedo tener dos campos como claves primarias, dos o tres campos. Las claves principales no van a permitir aplicar unicidad a la tabla, o sea que va a ser único. Implementar integridad referencial. No me va a permitir ingresar datos no válidos. Hace rato, por ejemplo, les estaba explicando. Yo no voy a poder escribir aquí un vendedor, ese código vendedor que no existe en la tabla de vendedores. No me lo va a permitir. Manejar sustancialmente el acceso a los datos. ¿Ya? Entonces, claves externas o foráneas e integridad referencial. Una clave externa es un campo, conjunto de campos cuyos posibles valores están limitados a los que se haya definido en la otra tabla como clave principal. Entonces aquí tenemos clientes, productos y ventas. Las ventas están relacionadas con clientes. Este cliente está relacionada con la tabla de venta a través del ID cliente. ¿Ya? Entonces, aquí está el código de la venta, puede ser la fecha de la venta y a qué cliente se le vendió. Entonces, a través de ese código vamos a saber esa venta a qué cliente se le vendió. Y hay una relación también, esas ventas están relacionadas con productos, ¿ya? Con productos. Y hay una relación en este caso de muchos a muchos. En una venta puede realizarse muchos productos y un producto puede estar en muchas ventas. Hay una relación de muchos a muchos. Aquí no le estoy indicando, pero sí hay una relación. Entonces se genera una nueva tabla intermedia en este caso. ¿Ya? Entonces las claves foráneas, sería foránea, ¿no? Es una llave foránea. ¿Por qué? Porque no es propio de venta, sino es propio de cliente, es una llave de cliente. Esta venta está usando su llave de cliente. Entonces, para venta es foráneo. Es una llave foránea. Bien, entonces, también vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí hay ejemplo para diseñar las bases de datos, dice, sobre una factura.
Por ejemplo, un cliente puede tener muchas facturas. También pueden representar de esta manera, así. Esto indica que es muchos. Este de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. También pueden usar esto, en vez de asterisco, en vez de MN, pueden usar así, de muchos a muchos. Ya, entonces, en este caso, un cliente puede tener muchas facturas y una factura puede estar muchos productos y un producto puede estar en muchas facturas. Como hay una relación de muchos a muchos, se va a crear una tercera tabla, dijimos. Aquí está la tabla detalle entre factura y producto. Había una relación de muchos a muchos. Entonces se crea esta tabla detalle. Entonces una factura, esta factura en el detalle se puede repetir. Ese número de facturas se puede repetir. Y el producto ya también se puede repetir aquí, por eso aquí es de uno a muchos. Donde se repite quiere decir muchos. Donde no se repite es uno. Por ejemplo, aquí uno, esto indica uno. O sea que en esa tabla producto, el código del producto o el ID de producto va a ser único. Y en esta tabla factura, el número de factura va a ser único. Pero en el detalle puede repetirse. Ese número de factura puede repetirse. Ese código de producto puede repetirse. Por eso es muchos. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo, un cliente puede tener muchas facturas. ¿Ya? Entonces como llave foránea es ID cliente, que sería su clave de cliente, para la tabla factura sería foreign key, llave foránea. En cambio aquí el ID factura y de producto son llaves foráneas, aunque aquí dice PK, o sea ambos, pueden ser al mismo tiempo foráneos y llaves primarias. Los dos se lo puede poner como llave primaria. ¿Ya? Entonces aquí le han agregado otra llave primaria, primary key, número de detalle. ¿Ya? Entonces eso sería otra manera de representar los diferentes tipos de relaciones que hay entre una entidad y otro. Dice aquí, escriba el enunciado para el siguiente modelo relacional. Un cliente puede tener muchas cuentas, pero una cuenta solo le pertenece a un cliente. Un cliente puede realizar muchos préstamos, pero un préstamo en específico solo le pertenece a un cliente. Entonces, lo que tienen que hacer es escribir el enunciado. Bien. Bien, hay otros ejemplos, pero lo vamos a analizar en el siguiente video. Gracias por su atención, que tengan un buen día.